El mundo digital impregna nuestra vida. Hemos cambiado la forma y modo de comunicarnos, relacionarnos y de pasar u obtener información. Utilizamos unos terminales, ya sea en el móvil, el ordenador o la tableta, conectados a Internet que nos abren un mundo sin límites. Cada vez es más normal y fácil enviar mensajes, fotos, comprar, vender, leer la prensa o hacer gestiones en el banco e incluso ante la administración pública que facilita y promueve esta opción digital. Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, nos ocupamos de este mundo digital desde el punto de vista del derecho y nos centramos en la responsabilidad que se puede derivar del uso del correo electrónico y los WhatsApps y su utilización como medios de prueba en el ámbito jurídico. ¿Estos medios electrónicos generan auténticas relaciones jurídicas? ¿Qué papel desempeñan? ¿Cómo sirven a efectos de medios de prueba en un procedimiento judicial? ¿Cómo se incorporan y qué efectos tienen? ¿Cómo se garantizan que no estén manipulados? A continuación tenemos respuestas a estas y otras preguntas. Les dejamos con Patricia López Peláez, profesora de Derecho Civil y directora del curso Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Civil. Buenos días a todos. Con ocasión de este curso sobre responsabilidad civil en el ámbito jurídico, vamos a abordar hoy un tema especialmente interesante como es el de la responsabilidad que se puede derivar del uso de correos electrónicos y WhatsApp como medios de comunicación en formato electrónico, la responsabilidad que se pueda derivar y su utilización como medios de prueba. Nos acompaña hoy don Mariano Sanz Félez, que es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Buenos días, Mariano. Buenos días, encantado de estar aquí. Y nos acompaña también doña Verónica del Carpio, que es profesora asociada en la universidad y abogada también ejerciente en el Colegio de Madrid. Buenos días, Verónica. Buenos días. Muy bien, pues empezando por el principio, Mariano, le voy a tutear porque somos compañeros en estas labores. Dime, Mariano, ¿qué trascendencia tienen los medios modernos de comunicación y correspondencia y las redes sociales para el mundo del derecho? Bueno, asistimos en la época más reciente a una auténtica invasión de los medios electrónicos en todos los aspectos de nuestra vida diaria. En realidad, toda la experiencia de la comunicación en sociedad se ha transformado y se ha trasladado a estos nuevos medios, no generando un abandono de los medios tradicionales a través del texto escrito en papel, la correspondencia tradicional, pero sí, evidentemente, una superación de estos medios en la escala social de forma abrumadora. Esta nueva experiencia de comunicación en sociedad ha determinado unas enormes alteraciones, tanto en cuanto se refiere a la multiplicidad de los medios que se ponen al alcance de los ciudadanos, de la gente en general, para manifestarse, para relacionarse entre sí, en lo que se refiere a la masificación, a la potencial masificación de la información que se transfiere. Pero, además, esta alteración afecta sobre todo a la forma en que se produce el intercambio de la información. Desde los tiempos de la imprenta se produjo una transformación revolucionaria en este intercambio de la información, pero esa transformación tuvo su efecto fundamental en la multiplicación de las posibilidades de información. Era un radical efecto multiplicador. Entonces, Mariano, ¿crees que estamos asistiendo también ahora a una revolución en esos sistemas de comunicación? Absolutamente. Estamos en una época completamente revolucionaria. Es más, WhatsApp tiene, que yo sepa, más o menos unos 6 años de vida. Y en esos 6 años de vida se ha prácticamente universalizado. La gente se comunica por WhatsApp ya más que verbalmente, prácticamente. Basta con asistir a cualquier evento de cualquier orden, en el tren, en el metro, en la calle. Todo el mundo va enganchado a un móvil, generalmente en pleno ejercicio de esa comunicación por WhatsApp. Perdona, te interrumpo un momento, pero es que además quería preguntarte, como no se escribe igual por WhatsApp que con la escritura normal, porque vas utilizando abreviaturas y demás, ¿eso puede generar muchos problemas luego de interpretación?
Bueno, del generalmente texto, porque, esa nueva escritura que se produce en el WhatsApp, concretamente, no así en el correo electrónico, está sujeta también a sus propios códigos. Es decir, realmente las pautas de interpretación de ese lenguaje se basarán en el propio conocimiento del lenguaje, en la propia extensión social o generalización de ese tipo de lenguaje. Los criterios, entonces, de interpretación del Código Civil nos sirven igual, a efectos de identificar los documentos que se aporten por estas nuevas vías electrónicas. No veo por qué no. Realmente deberían servir igual. Es un problema de interpretación de un tipo de lenguaje. Al final, el lenguaje tiene una serie de signos que exteriorizan unas ideas y una serie de ideas exteriorizadas a través de esos signos, que es lo que hay que interpretar, tanto si interpretamos un texto en castellano como si interpretamos un texto en catalán o un texto en francés o un texto en el lenguaje especial de WhatsApp. Por ejemplo, una carita sonriente. Una carita sonriente es realmente una manifestación de sentimientos. No es realmente no va a tener esa trascendencia jurídica a la hora de interpretar un texto. Bueno, se podría interpretar como un sí. Quizá se podría interpretar, pero bueno, estoy adelantando acontecimientos. Mariano, a ver. Es el nuevo lenguaje que se produce a través del WhatsApp, pues en definitiva también esté sujeto a ese código. Efectivamente, podríamos interpretarlo como un sí, muy bien, siempre que el código de lenguaje del WhatsApp determine que una carita sonriente es un sí y no una mera expresión de alegría o de aquiescencia, lo que sea, ¿no? Pues entonces, ante este nuevo sistema de comunicación, ¿cómo ha reaccionado el legislador? ¿Ha reaccionado de alguna manera? Hombre, estamos hablando de unos medios de comunicación a través de los cuales realmente se desarrolla las relaciones sociales a todos los niveles. Es decir, a través de estos medios la gente no solo se comunica entre sí, ejecuta auténticos actos jurídicos mediante las declaraciones que se vierten en estos nuevos medios, ya sean lícitos o ilícitos. Con estos nuevos medios, en estos nuevos canales, se pueden cometer delitos perfectamente, un delito de injurias, un delito de estafa, con las particulares formas de generación de estos perjuicios generalmente masivos, a través del phishing, farming, etcétera. Pueden también concluirse relaciones jurídicas de todo tipo, contratos, pueden dirigirse las relaciones laborales dentro de una empresa, pueden votarse en consejos de administración, etcétera, etcétera. Sí. Entiendo entonces que es un medio de expresión de la voluntad a efectos jurídicos, conforme a los sistemas tradicionales del Código Civil, utilizando simplemente nuevos canales. Perfectamente, exactamente, es eso. Es decir, es un medio para la expresión de toda clase de declaraciones, de voluntad, de sentimientos, de conocimiento, de ciencia y, por lo tanto, entre ellas, como he dicho, las declaraciones de voluntad, por supuesto que sí. Por lo tanto, a través de estos medios se pueden generar auténticas relaciones jurídicas más allá de la mera relación social. El derecho, por supuesto, no puede permanecer ajeno a esta situación y efectivamente ha reaccionado, además de una forma que yo entiendo que es bastante ágil, mediante dos tipos de reacciones. Por un lado, contempla esta realidad y determina las consecuencias jurídicas que tiene el empleo de estos nuevos canales y, por otro lado, no solo contempla esta realidad, sino que fomenta su uso, facilita dicho uso en las propias relaciones con la administración y ahora incluso impone el uso de estos medios en las relaciones con la administración a través de la nueva ley de procedimiento administrativo común, la nueva ley de régimen jurídico que entrará en vigor dentro de un año y a través de la ley que impone el programa Papel Cero en la Administración de Justicia. Tengo entendido que la ley que impone el papel cero en la Administración de Justicia no ha pasado por informe del Consejo de Estado. Me llama la atención que una circunstancia de esa naturaleza, algo que cambia totalmente las relaciones con la Administración de Justicia, no haya pasado por una tramitación preceptiva. Es curioso, desde mi punto de vista, que algo que va a revolucionar el mundo de la Administración de Justicia no haya sido sometido a informe de los que la ley dice que son preceptivos. ¿Qué opinas al respecto? Es un paso que había que dar. Lo que ocurre es que quizá no sea el momento más oportuno para hacerlo. No solo hay defectos en la tramitación de esta regulación, sino que hay defectos en la propia gestión de este propósito de la Administración, del legislador.
porque en los juzgados no hay elementos técnicos suficientes para llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, si a partir del 1 de enero todos los abogados y procuradores se ponen a presentar sus escritos por medio del Exnet, el juzgado, todas las resoluciones que haya de generar por razón de estos nuevos medios, no puede remitirlas por el mismo medio, por el simple hecho de que le faltan medios técnicos, faltan escáneres en los juzgados para digitalizar la documentación y conseguir ese propósito del papel cero. ¿Nos puedes hacer una valoración de esto a efectos de responsabilidad civil? Bueno, realmente sería un problema de responsabilidad de la Administración de Justicia cuando esto genere algún perjuicio. Generalmente veo difícil que se llegue a una exacción de responsabilidad de la Administración de Justicia por la sencilla razón de que esto lo que va a provocar es una enorme dilación en la tramitación de los procedimientos en lugar de la aceleración que se pretendía, pero esa dilación es tradicional en nuestro sistema de administración de justicia y no da lugar nunca a ninguna clase de reparación. Y desde el punto de vista de la responsabilidad civil del abogado y la del procurador, ¿esto tendrá efectos? No veo cómo, realmente, por una razón muy sencilla, porque el abogado sí dispone de escáner, va a utilizar los medios, va a hacer llegar sus escritos al juzgado, entiendo que oportunamente, y por lo tanto el abogado queda exonerado de toda responsabilidad porque ha cumplido su parte del trato. Y cuando fallan los programas, pero no porque falle la aportación del abogado, sino el programa de Administración de Justicia, el Exnet. Eso está previsto en la propia ley. La propia ley establece que cuando falle el programa por una suspensión temporal del servicio no programada, en tal caso, el propio programa emite un certificado de defecto de funcionamiento, de modo que el abogado puede al día siguiente presentar la misma documentación en soporte digital, adjuntando un documento en la propia oficina judicial. Bueno, entonces volvamos de nuevo al tema inicial. En el ámbito de la Administración de Justicia, ¿qué papel pueden desempeñar estos nuevos canales de comunicación que parecen tan intangibles? Realmente, en este ámbito de la Administración de Justicia, la reacción va a ser exactamente la misma que he indicado anteriormente, la misma reacción general del legislador ante el fenómeno. El legislador lo que hace es procurar dar salida, dar efecto al uso de estos nuevos canales y, por otro lado, fomentar y promover su uso e imponerlo, como es el caso del Exnet. En el ámbito de la Administración de Justicia ocurre exactamente lo mismo. A través del Exnet se promueve y se impone el uso de canales electrónicos para conseguir el objetivo del papel cero, de modo que eso que ha venido denominándose los autos como una sucesión de páginas foliadas, ordenadas cronológicamente según van accediendo al proceso, está en trance de desaparición, no exactamente desaparición, porque siempre habrá un mínimo de papel en los juzgados para aquellos procedimientos en los que no haya intervención obligatoria de operadores jurídicos, como abogados y procuradores, de modo que los particulares que no se acojan a las facilidades técnicas proporcionadas por la propia Administración de Justicia pueden todavía mantener la presentación de escritos en papel, pero aparte de esta pervivencia residual de los autos en papel, todo se va a convertir ya en una documentación electrónica de los propios autos, del propio proceso. Desde el otro punto de vista, el legislador opta también por dar entrada a estos documentos electrónicos al proceso, es decir, regula los efectos que este uso de los canales electrónicos hayan de tener en el ámbito de la Administración de Justicia. Eso nos lleva a los documentos electrónicos, cómo sirven a efectos de medio de prueba, cómo se incorporan a un procedimiento judicial y qué efectos tienen. Realmente los documentos electrónicos se incorporan al procedimiento judicial igual que los demás documentos en términos generales. Lo primero que hay que determinar es que dentro del elenco de medios de prueba que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil para el acceso al proceso, los documentos electrónicos son documentos. Pueden ser documentos públicos electrónicos, documentos administrativos u oficiales electrónicos y documentos privados electrónicos. Por lo tanto,
los efectos que estos documentos han de generar en el proceso son básicamente los mismos que los documentos privados tradicionales o los documentos tradicionales de toda la vida, es decir, los documentos públicos, notariales o de otro tipo, los documentos administrativos y los documentos privados. Lo que ocurre es que, así como en el ámbito de la Administración de Justicia nos encontramos con la desaparición del papel en la tramitación del proceso, en este ámbito social también, en principio, los documentos electrónicos se desproveen del papel, se desvisten del soporte papel y debemos considerarlos como un documento electrónico stricto sensu, es decir, deben acceder al proceso como tales documentos electrónicos, no en un soporte papel. El artículo 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone la incorporación al proceso de los documentos privados en su ejemplar original, o bien copia autenticada por fedatario público, de modo que se incorpora el original o esa copia fehaciente, o bien se levanta testimonio de esos documentos aportados y el particular retiene para sí los originales o la copia autenticada. Pues bien, ¿cómo trasladamos esta exigencia de documento original al correo electrónico o al WhatsApp? Entiendo que en ambos casos nos encontramos ante situaciones técnicas diferentes. El correo electrónico, para que acceda en original al juzgado, debe acceder en un soporte electrónico, es decir, a través de un CD o a través de un USB. ¿Y cómo conseguimos que no sea manipulable? Porque aquí hay que plantear dos aspectos. En primer lugar, cómo se aporta y, en segundo lugar, cómo se garantiza que ese documento en un formato relativamente manipulable, en efecto, no sea manipulable ni esté manipulado. Bueno, a eso iba precisamente, al tratamiento diferenciado del correo electrónico y del WhatsApp, dado que estos son los objetos fundamentales de esta exposición, si bien, por supuesto, al WhatsApp podemos asimilar otra clase de servicios de mensajería instantánea, como por ejemplo el Telegram. Telegram, Instagram, Twenty, Facebook. En realidad nos encontramos con que el correo electrónico entiendo yo que es más difícil de manipular. Yo no soy quien para determinar los límites de manipulabilidad técnica de un correo electrónico. Pero accediendo al proceso, el correo electrónico en su formato original electrónico y acompañándolo además de una impresión de ese correo electrónico en papel con el código fuente del propio correo electrónico, entiendo yo que las condiciones de verosimilitud, de credibilidad del correo electrónico son ya muy notables. Habrá la posibilidad de peritajes, entiendo. Efectivamente. La realidad de las cosas en el mundo procesal es que el correo electrónico se presenta en papel. Esa es la realidad del mundo forense. Sí, o sea, las personas lo imprimen y lo presentan en papel. Exactamente. ¿No? Las personas lo imprimen y lo presentan en papel. Y esto no genera ningún problema en la inmensa mayoría de las ocasiones. Sí. Siendo siempre que sea reconocido por la parte contraria. Exactamente. Es que es eso lo que ocurre normalmente. La parte contraria normalmente no se centra en impugnar correos electrónicos porque los correos electrónicos no constituyen normalmente la prueba central de un procedimiento, de una pretensión. ¿Qué ocurre cuando el correo electrónico es la prueba central, la prueba básica en la que sustentamos nuestra pretensión? No digamos en ese caso, si es en el ámbito penal, ya entonces es gravísimo. Hombre, en el ámbito penal tampoco hay realmente una particular exigencia de aportación documental y de pruebas instrumentales que acrediten la veracidad de los correos electrónicos. No. En la realidad del mundo forense, en todos los ámbitos jurisdiccionales, los correos electrónicos se presentan en papel y normalmente no son objeto de impugnación y, por lo tanto, determinan o generan el valor probatorio de todos los documentos privados que son declarados auténticos, como dice el artículo 1225 del Código Civil, que tienen entonces el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubieran suscrito y sus causavientes. Sí. Suponiendo que la parte contraria negara que ese mail fue enviado, que fue recibido, o el contenido, ¿qué es lo que hay que hacer? Para eso
es para lo que hay que presentar el correo electrónico, especialmente cuando nuestro derecho depende de él. Hay que presentarlo en esa forma original. En esa forma original, con identificación de la dirección de correo saliente, identificación del instrumento electrónico, de la maquinaria electrónica que se ha empleado, es decir, del ordenador desde el cual se ha enviado ese correo electrónico, impresión del código fuente del correo electrónico con todo su sistema de encriptación, de modo que, una vez aportado en esa forma el correo electrónico, en esa forma original, electrónica y además acompañada en papel, en caso de impugnación por la parte contraria, podemos ya pedir una prueba pericial que acredite que con todos esos elementos que hemos aportado ab initio al proceso, el perito dictamine acerca de la credibilidad o no del correo electrónico, de la autenticidad del correo electrónico. Por eso, en caso de que nuestro derecho dependa del correo electrónico, nunca debe presentarse solamente en papel, porque nos quedaríamos sin prueba una vez iniciado el proceso, puesto que en una fase posterior ya no es posible aportar esos elementos probatorios que permitirían al perito determinar la autenticidad del mismo. La autenticidad y la recepción. Y la recepción, claro. Los parámetros que hay que acreditar con un correo electrónico son dirección del correo electrónico del emisor, identificación del ordenador desde el que se ha enviado, dirección del correo electrónico del emisor y fecha y certeza de la recepción de ese correo por parte del receptor. Y no manipulación del contenido. Claro, esa no manipulación del contenido se consigue acreditar normalmente a través de ese código fuente proporcionado al juzgado y de esa facilitación al juzgado del documento original electrónico. Incluyendo los anexos, por ejemplo, los anexos que se adjunten a un correo electrónico. Incluyendo los anexos. Los anexos forman parte de ese código encriptado del correo electrónico. Claro, sí. Es que me imagino que en el ámbito de la contratación, que hace falta la expresión de dos voluntades, y es muy corriente que la expresión de la voluntad vaya ahí, y es determinante, claro. Poder saber con exactitud que realmente existió voluntad y que no estaba viciada y que por lo tanto hay que mantener el contrato y cumplirlo. Efectivamente, tenemos la ley de 11 de julio de 2002 que regula la sociedad de los servicios de la sociedad de la información, y del comercio electrónico, que viene a dar carta de naturaleza a la contratación electrónica con carácter general, salvo para los casos puntuales que excluye de esta posibilidad. Sí. Una referencia al WhatsApp parece indispensable ahora. Sí. Afirmaba antes que los correos electrónicos y los WhatsApp deben tener aquí un tratamiento diferenciado. Los correos electrónicos se presentan normalmente, como he dicho, en papel, pero deberían presentarse para garantizar su pleno valor probatorio en esa forma original que he indicado. Los WhatsApp, en cambio, se presentan al proceso mediante lo que se viene a denominar incluso en el ámbito judicial como un pantallazo, es decir, una fotografía del teléfono móvil, del terminal móvil desde el que se ha obtenido el contenido de ese WhatsApp. Y entonces, una vez presentado este pantallazo al proceso, se obtiene el cotejo del terminal móvil con el propio pantallazo por parte del secretario judicial que da fe de la coincidencia. Esta diligencia de constancia del secretario judicial es realmente un documento público, pero solo puede dar fe, en mi opinión, de esa coincidencia, pero no de la autenticidad del WhatsApp. Recientemente, varios estudios de ingenieros informáticos han demostrado claramente la manipulabilidad de los WhatsApp y la imposibilidad de detectar la manipulación de los WhatsApp. Así, por ejemplo, un ingeniero informático llamado Javier Rubio presentó estas pruebas en televisión recientemente, lo que ha venido a considerarse como el fin de los WhatsApp como medios de prueba. Realmente no estoy de acuerdo con esa conclusión. Los WhatsApp van a seguir empleándose como medio de prueba porque además es posible garantizar absolutamente la veracidad de estos WhatsApp por medios, digamos, alternativos, no exclusivamente técnicos. Vamos a pensar que el WhatsApp se desarrolla normalmente en grupos sociales. Es un medio de comunicación que canaliza conversaciones completas de grupos, no de dos personas. Esto determina la existencia de una posible triangulación que determine la veracidad de este WhatsApp por medio de una prueba instrumental que sería tan sencilla como la prueba testifical. Un señor, una parte de ese grupo que afirma que ese WhatsApp
lo tiene él mismo en su propio terminal, y otra parte que afirma que tiene el mismo WhatsApp en su propio terminal. Ya no valen manipulaciones, habría que manipularlo todo para determinar una imposibilidad probatoria a través de estos medios alternativos, que sería esa triangulación. Iríamos a una suplantación de personalidad por el envío de WhatsApp manipulado desde un terminal, que no es claro. Bueno, en todo caso, me imagino que al final los tribunales aplicarán las reglas de la sana crítica y en función del conjunto de pruebas disponibles, pues irán decidiendo, ¿no? Efectivamente, no, por eso esa es otra de las razones por las que no estamos ante el fin del WhatsApp como medio de prueba, ni mucho menos. Los WhatsApp se van a seguir presentando, como siempre, con pantallazos que serán objeto de cotejo en el ámbito judicial por el secretario. También es posible incluso el reconocimiento judicial del propio terminal. Yo lo he hecho así en algún procedimiento, el reconocimiento judicial del propio terminal unido a la impresión de la pantalla. ¿Eso qué nos genera? Incluso en caso de impugnación por la parte contraria, nos genera el supuesto absolutamente normal de impugnación de cualquier documento privado, que entonces es valorado por el juez con arreglo a la regla general de la sana crítica y a una valoración de conjunto en la medida en que esos WhatsApp no resulten contradichos por otros elementos probatorios obrantes en el Entonces ya se nos acaba el tiempo, Mariano, y como es tan incesante, yo antes de finalizar quería preguntarte si los tribunales han recogido ya esta práctica y si conoces algún supuesto especial en que hayan sido determinantes para la solución del caso. Los tribunales recogen esta práctica de un modo, ¿cómo decirlo?, cotidiano. Estamos hablando de un medio de comunicación universalizado en la práctica, por lo tanto, eso accede, como cualquier otro aspecto de la vida, al proceso. Y en la misma medida. Por lo tanto, el proceso recoge esta realidad de forma absolutamente natural y sin gran conflictividad. Realmente apenas hay pronunciamientos que se centren en el valor probatorio o en la credibilidad de estos medios de prueba. Por lo tanto, nos encontramos con resoluciones constantes en todos los órdenes jurisdiccionales. En el ámbito penal podemos señalar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015, muy reciente, que viene a excluir, en el caso concreto, un WhatsApp como documento hábil a efectos casionales, pero esto de ninguna manera determina que no sea hábil a efectos probatorios en el procedimiento judicial, incluso para desvirtuar la presunción de inocencia, como era en el propio caso en la instancia. Por otro lado, en el ámbito laboral podemos citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 23 de septiembre de 2014, que consideró que en un caso de denegación de prueba de reconocimiento judicial de un WhatsApp, el juzgado de instancia había incurrido en nulidad de actuaciones precisamente por provocar indefensión al demandante, en este caso, que pretendía valerse de ese medio de prueba, y el tribunal viene a considerar que ese medio es perfectamente pertinente y útil y no puede ser desbancado, denegado, cuando nuestra sociedad tecnológica los presenta como herramientas o necesidades casi vitales. Perdona, te interrumpo, pero es que me avisan que nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que esto igual será merecedor de un nuevo programa donde descendamos más al detalle. Para mí sería un auténtico placer. Casos prácticos de cómo se utilizan, pero de momento tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Verónica. Estoy segura que hemos aprendido mucho acerca de la utilización de mails y de WhatsApp en un procedimiento judicial. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. El abogado Mariano Sanz Félez ha dado respuesta a las preguntas de las profesoras Patricia López y Verónica del Carpio en torno al correo electrónico y WhatsApp como medios de prueba en el ámbito jurídico.